El lenguaje del corazón. El lenguaje sin palabras se encuentra latente en tu interior y no eres consciente de que con él te pudieras comunicar con animalitos. Descúbrelo en este video. Vamos con la intro. Hola querida comunidad amantes de los maestros animales. Me da gusto estar con ustedes una vez más. Para los que no me conocen me presento, soy Ángel, uno de los creadores de Conciencia Animal, Comunicación entre Especies. Soy un eterno estudiante del infinito mundo de la espiritualidad del reino animal y ayudo a hombres y mujeres que tienen animales de compañía en casa a comprender lo que sus animales tienen para compartir, para aprender del reino animal y hacer esta comunicación. Como herramienta uso el lenguaje del corazón, un lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. Para empezar, te quiero decir que esto no es un don como tal, pues toda persona tiene las facultades para lograr comunicarse con los animalitos. Es una hermosa conexión que no tiene límites ni de tiempo ni de espacio, lo cual permite obtener infinidad de información. Como ya he mencionado, para este proceso se necesita sentir. Es el pilar para que se dé esta conexión, y no solo con animalitos, sino con todo lo que existe en el universo. Es algo que se hacía en tiempos pasados, pero conforme fue pasando el tiempo y la civilización progresó, ese mismo lenguaje con el cual es posible la comunicación con animales se fue olvidando poco a poco, porque el entorno sociocultural evita que sientas, que te sumerjas en la infinidad de pensamientos que provocan estrés y preocupación consumiendo tu vida. Pero es algo que todos tenemos la capacidad de volver a recordar. Sin embargo, no importa de dónde seas ni qué hagas, la comunicación con animales es algo que todos podemos hacer sin importar edad, sexo. No es algo que puedan hacer personas elegidas. Más bien es solo cuestión de volver a recordar cómo era esa conexión, ya que algunos predican en ciertos momentos de su vida con esa conexión, pero no son conscientes de ella. En un momento regresamos con el video. Comenta qué tal te está pareciendo la información. Si te está gustando, no olvides suscribirte. Y si quieres saber algún tema en especial sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios para que juntos comprendamos esta infinita información que nuestros compañeros cósmicos con mucho amor y cariño nos comparten. Ahora sí, regresamos. Dicha conexión permite sentir y recibir la información con todos los sentidos y en primera persona. La información que recibes te permite identificar que realmente proviene del reino animal y que nadie más la interfiere. Por eso es un canal seguro y confiable donde se puede recibir muchísima información. Por ejemplo, cuando empecé a descubrir el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, desde ese entonces me comunico con mis compañeros cósmicos a diario. Y cada que me comunico con ellos, les pregunto sobre cómo esta conexión, que muchos le llaman don, puede ayudar a los animales, y poco a poco he ido descubriendo los beneficios que se obtienen al predicar con este hermoso lenguaje del corazón. Solo es volver a recordarlo, porque sin duda es algo que en el fondo todos sabemos, y todas las respuestas que necesitamos saber respecto a nuestros animales de compañía y lo que sucede dentro de la relación humano-animal se puede recordar con dicho lenguaje, del cual todos tenemos la capacidad de volver a predicar con él. Esto me ha ayudado mucho a poder aportar buena información en las sesiones de comunicación con animales de compañía, y que toda la información que pueda salir en cada una de ellas sea muy provechosa para la persona y su relación humano-animal pueda mejorar. Si te ha gustado esta información, suscríbete, activa las notificaciones, y si quisieras saber algún tema sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios. Si te gustaría saber más sobre la espiritualidad de los animales, te recomiendo esta masterclass que he preparado, donde explico todo sobre la comunicación con animales de compañía.